Vamos a grabar esto. Bueno, ya está, creo que ya está aquí grabando. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Espero que la puedan ver. Ahí entiendo que ya la pueden ver. Sí, profe. Sí, ya se ve. Bueno, entonces vamos a empezar. La mayoría de los compuestos que hay en la... Más bien, la mayoría de los elementos que hay en la naturaleza eh, se se encuentran en estado sólido. Por ejemplo, el hidrógeno que es está en estado sólido, temperatura ambiente o presión ambiente, ¿o qué es el hidrógeno? Gas. Ok, es gas. Y debajo del hidrógeno están varios metales, por ejemplo, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, esos que son sólidos, gases, ¿o qué? ¿Qué son? Sólido. Sólidos. El berilio, el magnesio, el calcio, ¿esos qué son? Sólidos. 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 Dentro de los metales de transición, los metales de transición, por ejemplo, el titanio, el manganeso, el rutenio, el iridio, ¿esos qué son? Sólidos. Sólidos. Sólido. Y el azufre, los no metales, el azufre, el fósforo, el silicio, el arsénico, el telurio, ¿esos qué son? También sólidos. Sólidos. Prácticamente todos son sólidos, excepto los gases nobles, helio, neón, argón, criptón, xenón, esos no son sólidos, ni el hidrógeno. Y algunos como el mercurio y los del F, de configuración F, también esos son sólidos, el lantano, el cerio, el praseodimio, todos esos son sólidos también. Entonces prácticamente todos tienen un estado sólido o en un estado de agregación sólido. Y entonces eso hace que el estado sólido sea muy diverso, porque estudia muchos tipos de elementos. No se basa solamente en algunos cuantos, en el carbono, por ejemplo, que la orgánica es muy peculiar, es solamente carbono y así, ¿no? Pero aquí en estado sólido vamos a ver casi todos los elementos. Y el mercurio, a pesar de que está en estado líquido, fácilmente se convierte, bueno, bajando la temperatura tantito, se hace sólido. Y además en los compuestos, en la mayoría de los compuestos, se encuentra en estado sólido. Entonces vamos a estudiar en esta clase prácticamente todos los elementos. Vamos a ver muchos tipos de elementos. O sea, no vamos a estudiar todos uno por uno, pero esperen que de repente salgan elementos diversos. ¿Vale? Ahora, primero quiero hacer una clasificación muy, digamos, general. Y este tipo de clasificación se basa en el tipo de elementos a los que tienen atracción. ¿A qué me refiero con esto? Si comúnmente en la naturaleza esos elementos se encuentran eh, atraídos a ciertos elementos, se les da un cierto nombre. Por ejemplo, calcófilo se le llama a los elementos que tienen atracción a los calcogenuros. Calcógeno. ¿Qué es un calcogenuro? ¿Alguien me puede decir? O ¿qué es un calcógeno? ¿Alguien sabe? Eh, Nos ¿No son los de la familia del oxígeno? Bueno, dice Marcelino y nos acaba de decir, ¿fuiste Fernando el que habló? sí. Ok. Que son la familia del oxígeno, pero sin el oxígeno. O sea, los calcógenos son los de la familia del oxígeno, pero sin el oxígeno. Entonces es el azufre, el selenio, el teluro. ¿Por qué se les llama calcógeno? En griego, calcógeno se refiere a asfixia. Entonces, los de la familia del oxígeno tienen la misma química que el oxígeno, pero no son oxígeno.
Entonces se considera que te asfixian porque no es el oxígeno. Pues por eso se refiere calcógenos. Ajá. Ahora también hay otros, por ejemplo, que se les llama siderófilos. Ah, bueno, olvidé decir, estos calcófilos se encuentran cerca de la superficie. Ajá, y se encuentran cerca de la superficie porque ahí cerca de la superficie hay más abundancia de estos elementos, azufre, selenio, teluro. Ujú. Luego también están los siderófilos. Los siderófilos, sidero se refiere a acero o hierro más bien. Y estos elementos se van a encontrar donde más hierro hay en el planeta, eso es en el núcleo. Por ejemplo, ¿me pueden decir un elemento que saben que está mucho en el núcleo? Hierro. El níquel. El níquel. O sea, el hierro pues está en el núcleo, ¿no? Dijimos, pero el níquel. Entonces, el níquel es considerado un siderófilo porque prefiere, por su química, mantenerse cerca del hierro. O sea, lo que sucede es que forma aleaciones con el hierro fácilmente. Es soluble, de hecho. Y hay otros, por ejemplo, que se les llaman litófilos. Lito viene de piedra. Estos se encuentran en la superficie. Y una piedra generalmente está conformada de un óxido de algo. Entonces, si es un óxido, ¿en dónde creen que esté? ¿En el núcleo, en el manto o en la superficie? En la superficie. La superficie. Exacto, en la superficie, por dos razones. Uno es que el oxígeno está en la superficie y entonces se oxida, esos elementos se oxidan y se mantienen en la superficie. Otra es de que podría ser menos denso que otros átomos por tener oxígeno, que tiene una masa atómica baja y normalmente, o sea, no siempre, pero ese tipo de elementos tiene menor densidad. Entonces los litófilos son rocas, son óxidos, se mantienen en la superficie, son elementos que prefieren oxidarse. Siderófilos son los que se asocian con el hierro y los calcófilos son los que se asocian con los calcogenuros. Son azufre, selenio, teluro. Entonces, si vemos esa clasificación, así como la acabo de decir, si se fijan, los litófilos son los metales alcalinoterrios, los primeros elementos 3D de transición y algunos no metales, que son los que están en café. Los siderófilos, que son los que se asocian al hierro, son los que están alrededor del hierro, más o menos están cerca. Eso se debe a que los radios iónicos son similares y pueden formar aleaciones fácilmente con el hierro. Y los calcófilos son aquellos que por naturaleza se asocian con el selenio y eso se debe a que tienen valencias 2 más, 3 más y también radios en cierta forma similares a los calcógenos. Ahora, eso no quiere decir que no exista en forma natural, por ejemplo, el titanato de sulfuro, el sulfato el sulfuro de titanio. Lo que pasa, bueno, ahorita vamos a ver que la nomenclatura en inorgánica es a veces inútil en estado sólido por varias cosas. Pero TS2, bueno, no lo vamos a ver hoy, pero sí vamos a ver por qué empieza a ser inútil. Ajá, entonces TS2, si existe o
selenuro de titanio también existe, o selenuro de niobio. Si se fijan, el niobio está aquí en el 41. ¿Pueden ver el mouse? Sí. Sí, sí lo alcanzamos a ver. Entonces el niobio se supone que en sí es un litófilo que prefería formar óxidos, pero sí existen los selenuros, telenuros, o sea, sí existen calcogenuros de esos metales. No quiere decir que sea imposible, pero son más abundantes en la naturaleza. Ujú. Ahora, los minerales, creo que dijo alguien que tenía interés en minerales. No, esto no fue aquí. Bueno, los minerales son elementos que son homogéneos, que son periódicos en su estructura cristalina. Y esos elementos que son periódicos resultan de materiales inorgánicos. Eso quiere decir que no son de enlaces carbono-hidrógeno y que provienen naturalmente del planeta. O no necesariamente del planeta, pero se crearon de forma natural. Entonces no hubo ningún proceso hecho por los humanos, no hubo nada involucrado ahí por los humanos. Y es periódico, si es inorgánico y existe de forma natural. Eso quiere decir que es un mineral. ¿Ustedes conocen algún mineral? ¿Me pueden decir así como que algún mineral que conozcan? ¿La obsidiana? A ver, vamos a ver, ¿qué es la obsidiana? ¿Alguien sabe qué es la obsidiana? Creía que era un material, un mineral hasta ahora. Pero a ver, ¿alguien me puede decir de qué está hecho la obsidiana? ¿Tú sabes? ¿Quién dijo la obsidiana? Es que ya no vi los... Yo, Edwin, Edwin. ¿Nos puedes decir, Edwin, como qué hay dentro de la obsidiana? no, la verdad no se me ocurre nada. Es Es una. dióxido de silicio con hierro. Es dióxido de silicio con hierro. No sé qué lo haga negro, pero sería bueno que yo tuviera una obsidiana aquí. Dejen ver, pienso si tengo la de obsidiana. No tengo nada. Pero, ya sé, pero tenemos el internet. Vamos a poner imágenes de obsidiana rápidamente aquí. Y las voy a poner aquí en la pantalla. Asumo que pueden ver, por ejemplo, esta imagen, ¿la pueden ver? Sí. Sí. Ok. Sí. Y notan la obsidiana. Aquí tiene rugosidades y no se ve uniforme, ¿verdad? Se ve así como que en cada pedazo tiene una dirección. Si fijan, por ejemplo, aquí se ve como una dirección y luego aquí otra. ¿Sí notan eso? Sí. Y han visto la obsidiana. Por ejemplo, se hacían herramientas así. No está plano en una sola cara. Se ve que no está plano, ¿verdad? ¿Sí notan eso o no? Sí. Sí. Ok. Resulta que esas deformidades que tiene la obsidiana de forma natural se deben a que internamente su estructura no está ordenada. Cuando un material está ordenado por dentro, no tiene esas deformidades. Al cortarse, se corta inmediatamente en la dirección del plano. Después vamos a ver qué es esto de planos. Pero los cortes que se hacen por sí solos en la dirección de los planos. Entonces, una obsidiana no es un mineral porque quedamos que la definición de mineral es que sea periódico, o sea, que su estructura interna sea periódica, que ocurra de forma natural. ¿Y qué más? De materiales orgánicos, ¿no? Inorgánicos. Ah, sí, perdón, inorgánicos. Inorgánico. Ajá. Entonces, ¿la obsidiana qué es? No es un mineral, en sí es un pedazo de vidrio.
Es un vidrio natural. Está compuesto de óxido de silicio, pero el óxido de silicio está amorfo y no tiene un orden periódico en su estructura, y entonces la obsidiana es un pedazo de vidrio nada más. Entonces el mineral tendría un arreglo como cristalino, ¿no? Porque es periódico. Exacto. Un mineral tiene un arreglo cristalino. A ver, ¿alguien me puede decir otro mineral que conozcan? Pirita. La pirita. La pirita. A ver, ¿qué es la ¿Un pirita? silicato? A ver, vamos uno por uno. ¿Qué es la pirita? Pues, tiene Creo hierro es- y azufre. Hierro y azufre. Ajá. Exacto. Entonces, hierro y azufre, pero la pirita está ordenada. O sea, los átomos de hierro y de azufre están ordenados en, en una forma periódica, y eso forma una estructura cristalina. Entonces, el hierro y azufre, pirita, eso sí es un mineral. Otro mineral, El cloruro de sodio. cloruro de sodio, eso existe en forma natural. Están ordenados los átomos de cloro y sodio y es inorgánico. También la malaquita, ¿no? ¿La cual, perdón? La malaquita. A ver, ¿cómo qué tiene ese mineral? Y la verdad no me acuerdo. No, pues yo tampoco. Cobre, ¿no? Ajá, cobre, ¿qué más? ¿Es puro cobre? Si no mal recuerdo, es un óxido de cobre con aluminio. Puede que esté mal, pero es un óxido de cobre. Si no mal recuerdo. Entonces, si está ordenado periódicamente, eso quiere decir que es muy probable que sea un mineral, y si es natural. Ahora vamos a ver aquí unas figuras. Puse unas figuras, y si ven este morado que tiene aquí, eso a lo mejor lo encuentran ahí en cualquier museo o en cualquier lugar, y ven que tiene aquí como unos picos, y que tiene como un cubo aquí metido, y acá tiene otro, y acá tiene como líneas rectas. Si se dan cuenta, quiere decir que aquí hay algo que está alineando los planos. Internamente, sus átomos están organizados. O sea, la estructura está organizada de forma periódica, y por eso se rompe de forma natural con estos formas que al final de cuentas son planos internos. En este también, este verde ya está pulido, pero este amarillo también se ve como que tiene aquí una línea, tiene aquí un cuadrado, tiene aquí unas líneas. Si se fijan, se ve que hay planos. En este de acá de la orilla se ve más. Tiene planos, aquí tiene unas líneas que vienen de unos planos. Aquí también se ve que hay un cuadrito. Estos son más chiquitos, ¿no? A lo mejor no es fácil verlos, pero en todos estos se ve que hay algo que tiene periodicidad porque se ven planos. En la obsidiana no se ve eso, entonces la obsidiana es vidrio nada más. Un diamante sería un mineral o no sería un mineral. Pues si la condición es que sea inorgánico, pues no, porque tiene enlaces carbono-carbono. ¿Y qué es orgánico? ¿Qué cosas son orgánicos? Yo digo que sí, ¿no? Que sí que. El diamante sí es un mineral, ¿Por qué? porque pues no cumple con la condición, como mencionaba, de ser orgánico, porque no está unido con hidrógenos los carbonos Exacto, y sí tiene una estructura cristalina. exacto. Entonces el diamante es inorgánico porque no tiene enlaces carbono-hidrógeno, son puros enlaces carbono-carbono. Para que sea orgánico necesita tener enlaces carbono-hidrógeno. Entonces es inorgánico, ocurre de forma natural y es periódico.
Ahora, claro que hay luego hay a veces como disyuntiva, ¿no? De decir, no, es que el carbono es orgánico y eso, pero en general lo más aceptado es que es inorgánico, a pesar de que está formado de carbono, no tiene ningún enlace carbono-hidrógeno, y si ustedes se dan cuenta, no hay nada de química orgánica relacionado ahí, o sea, no es bien inerte, no hay reacciones con otras características de átomos de carbono y hidrógeno. Entonces, el diamante sí es un mineral. El grafito. Ya acabó el... ¿Perdón? El grafito no, porque según yo no tiene un arreglo periódico. El grafito no tiene un arreglo periódico. Bueno, en esta clase vamos a ver, creo que hoy vamos a ver que el grafito en realidad tiene un arreglo periódico. Y lo único que hace distinto al diamante del grafito es el tipo de arreglo periódico. Sí, porque el grafito está, digamos, constituido en como planos de carbono. Exacto. Son planos de carbono, a los cuales se les llama grafeno a esos planos. Entonces vamos a aprender en este curso que la estructura es mucho, mucho, muy importante. Porque de pasar a algo tan endeble y frágil como el grafito, solamente con cambiar la estructura en lo que se encuentran organizados los átomos, se convierte en diamante. Que el diamante es el material más duro que conocemos, no sé si ya haya algo más duro, pero la fecha es que, o lo más estándar es de que el diamante es un material muy duro y es el material más duro que conocemos. O sea, simplemente por el cambio de estructura cristalina que ocurre. Son igual átomos de carbono los dos, el grafito y el diamante son únicamente átomos de carbono. Lo que tienen en sus lápices, de hecho, tiene una estructura cristalina, pero está de forma diferente a la del diamante. Cuando ustedes escriben bueno, luego vemos eso, pero en general el grafito está formado de puras capitas de muchas, muchas capas de grafeno. Y cuando ustedes escriben, se quedan capas de grafeno en su cuaderno y se van quedando ahí capas y capas de carbono. El diamante no está organizado en capas y por eso es tan duro. El cuarzo, por ejemplo, el cuarzo también, ¿qué será el cuarzo? No, según yo el cuarzo tampoco es mineral, porque igual según yo tenía un arreglo. No, sí es mineral. ¿El cuarzo es periódico o no es periódico? En su estructura interna. Sí es. Sí, ¿no? El cuarzo es óxido de silicio y se encuentra ese óxido de silicio organizado de forma periódica. Vamos a ver también en este curso que muchas cosas que nos rodean y que pensábamos que no estaban periódicas están ordenadas estructuralmente. Entonces el cuarzo sí está periódicamente organizado en su estructura y el cuarzo ocurre de forma natural, se sintetiza de forma natural y además es inorgánico, es óxido de silicio. El silicio, a pesar de ser de la misma familia del carbono, no es considerado orgánico. Entonces el cuarzo es un mineral. ¿Algunas aplicaciones del cuarzo, por ejemplo? ¿Saben alguna aplicación del cuarzo? Celdas fotovoltaicas. Celdas fotovoltaicas. A ver, otra. Sí, está bien. Celdas fotovoltaicas está bien. ¿No? En collares como adorno. Para el amor, para el dinero, para alinear los chakras. Para todo eso sirve el cuarzo. Bueno, estoy bromeando, ¿no? Sí tiene muchas aplicaciones importantes para la industria.
Por ejemplo, en los relojes, el cuarzo tiene una propiedad que cuando ustedes lo dopan con cierto material y lo comprimen, al aplicar una fuerza mecánica, el cuarzo emite un pulso eléctrico. Ese pulso eléctrico ocurre en cierto tiempo, así muy cercano a un segundo. A esa propiedad, cuando ustedes comprimen algo y hace un pulso eléctrico, o al revés, le aplican un pulso eléctrico y cambia su volumen, a eso se llama piezoelectricidad. Eso es un tema muy específico de estado sólido. A lo mejor vemos aquí después algo poquito que es eso de piezoelectricidad. Entonces, eso de piezoelectricidad se utiliza para los relojes, por eso hay relojes de cuarzo. Han escuchado eso, ¿no? Los relojes digitales tienen un cuarzo adentro como reloj, entonces está apretando a un material, lo mantiene bajo presión y entonces el cuarzo hace un pulso eléctrico y ese pulso eléctrico ocurre casi cada segundo. Los relojes digitales de cuarzo se atrasan algunos minutos al año porque no es exactamente un segundo. Ya después lo ajustan y ya, pero es casi un segundo. ¿Alguna aplicación del diamante? ¿Alguna aplicación del diamante que se sepan? Se utiliza para cortar materiales muy duros, ¿no? Se utiliza para cortar materiales muy duros, a pesar de que se utiliza mucho como joyería, porque es un material exótico y muy duro, pues entonces se mantienen en las joyas. Tiene aplicaciones importantes para cortar. Cualquier cortadora que ustedes vean ahí en la industria, trae aquí incrustaciones de diamante, trae mucho diamante chiquito, porque el diamante es muy duro y entonces sirve para cortar materiales. Ahora, no todos los minerales son rígidos. También hay unos muy suaves. Por ejemplo, el talco. El talco, lo que le llamamos talco en sí, es un mineral que se compone de magnesio, silicio y oxígeno. Esta es la fórmula química del talco. Es el mismo que ustedes utilizan para los pies. Bueno, o sea, no todos se utilizan talco, pero si utilizan talco, es ese que se utiliza para los pies. Entonces el talco se ve así y cuando lo comprimen, pues lo pueden hacer en polvito y queda esto. Ahora, ¿en qué radica esa diferencia entre el diamante y el talco, por ejemplo? Una de las cosas importantes es que el talco tiene una estructura laminar. Eso quiere decir que los átomos están acomodados en láminas. Esta representación se llama representación de poliedros. Entonces el magnesio es el átomo que se encuentra aquí grande, lo que los rodea de puntos rojos son oxígenos y el silicio son ¿cómo se llama esta figura azul? ¿Me pueden decir? ¿Qué tipo de... ¿Qué es? ¿Pedro? Tetraedro. ¿Y este naranja? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos lados tiene? 8, ¿no? 8. Entonces, ¿cómo se llama? Octaedro. Octaedro. Entonces, este octaedro representa al magnesio. Aquí, si se fijan, dentro hay un átomo, como se ve, una esfera. Esa esfera representa un magnesio. Y otra línea de tetraedros. Entonces, el talco tiene tetraedros, octaedros, tetraedros en láminas y se rompe porque la interacción que existe entre tetraedro y tetraedro es muy débil. La atracción, la energía que hay entre estos dos tetraedros es muy baja y a estos nada más los une una interacción de Van der Waals, una energía intermolecular. Entonces, es muy fácil romper estas láminas y además estas láminas se rompen fácilmente en esta dirección y por eso se forma polvo con mucha facilidad. ¿Sí?
Entonces vamos a concluir esta parte. Bueno, vamos a resumir. Los sólidos existen en la Tierra de forma natural, pero en general en el universo, ¿no? Porque, por ejemplo, si vamos a Marte, dije planeta Marte, me refiero, no que a alguien estemos amando específicamente. Vamos al planeta Marte y existe otro mineral igual al de la Tierra, pues allá también se formó de forma natural. Y entonces, como se formó de forma natural en otro planeta, en el universo, pues sigue siendo un mineral. Químicamente tiene la misma estructura, químicamente tiene la misma composición y se formó bajo condiciones similares, entonces sigue siendo un mineral, aunque sea formado en otro planeta. Ocurre de forma natural, digamos, a presiones y condiciones ambiente que ocurren aquí en la Tierra. No necesitamos, no se necesita una participación de los humanos para esa síntesis. Tiene que ser inorgánico. No puede ser orgánico, por ejemplo, el chapopote. El chapopote está conformado de varios. A ver, el chapopote que echan en el asfalto, el que echan ahí en las calles. ¿Sería orgánico o inorgánico? Sería orgánico, ¿no? Pues el chapopote es una mezcla de cadenas alifáticas pesadas y a lo mejor tiene pedazos de carbón. El carbón sería inorgánico, o sea, carbón, o sea, algo con enlaces carbono únicamente, pero tiene también muchas cadenas alifáticas que tienen hidrógenos. Entonces ese sería orgánico. Uh-huh. Además, el mineral tiene que tener una fórmula química fija, no puede ser variable, y tiene que estar arreglado en una estructura cristalina. Entonces, les voy a dar 5 minutos para que piensen estos que están aquí, estos materiales, y me van a decir si son minerales o no son minerales. Profe, una pregunta respecto a lo que había dicho de minerales en el universo. Por ejemplo, las meteoritas que están expuestas afuera del Palacio de Minería, ¿son minerales también? Pues químicamente tienen la misma composición que algo que se puede formar aquí en la Tierra, tienen la misma estructura cristalina y se formaron de forma natural, o sea, ocurren de forma natural en el universo. Entonces, efectivamente, ahí a veces es tema de debate, ¿no? Porque dicen, no, mineral debe ser en la Tierra, pero si tiene la misma estructura y tiene lo mismo que se forma aquí, pues eso también es un mineral, ¿no? La procedencia a veces sería difícil descifrarla, pero eso serían minerales también. Gracias. Uh-huh. Entonces, 5 minutos para que piensen, o 3 minutos para que piensen si estos son, estas figuras que están aquí, ¿son minerales o no son minerales? Suficiente. Entonces, el mercurio, así como está, así como lo vemos, ¿sería un mineral o no es un mineral? No. No. No, No. no es. ¿Por qué? ¿Aquí me pueden decir cuál es la objeción? Pues para empezar es líquido. Ajá. ¿Y?
Y no tiene una estructura cristalina. Exacto. Así como está, no tiene una estructura cristalina. Pues no está ordenado. El mercurio ocurre como óxido de mercurio en la naturaleza, entonces no, así como está el mercurio, no, ese no es un mineral. ¿Una botella de plástico es un mineral o no es un mineral? No, no es un No, mineral. no, No es. No es un mineral. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque es un polímero, ¿no? Sí, pero ¿cuál es la razón por la que no es un mineral? Porque ahí está hecho por el ser humano. Está hecho por el ser humano, no ocurre de forma natural, ¿qué más? ¿Tiene una estructura amorfa? Tiene una estructura amorfa, ¿qué más? Lo que habían dicho que es orgánico. Es orgánico, ok. Entonces no cumple prácticamente ninguna de las características para ser un mineral. Un vaso de vidrio, o sea, el material vidrio, ese sería orgánico, ese sería un mineral o no sería está hecho de un mineral o no está hecho de un mineral. No. 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 ¿Cuáles son las razones? Porque el vidrio no está ordenado. Su estructura no está ordenada. Ajá, están desordenados, ok. ¿Es invención del ser humano? El vidrio existe naturalmente, la obsidiana ya vimos que es un vidrio y existe naturalmente, pero aquí este vidrio, o sea, le dan una forma, pero no está ordenado, periódicamente ordenado, entonces no es un mineral. Un pedazo de carbón natural que venga de la tierra, ¿eso qué sería? Sí es un mineral, ¿no? ¿Por qué? Bueno, tiene la estructura ordenada, bueno. Sí, un pedazo de carbón sí tiene la estructura ordenada generalmente. Es inorgánico y pues se forma de manera natural. De forma natural. Entonces, aquí en este caso, como les decía, siempre hay luego como disputa de decir, es un mineral o no. De hecho, hasta se le llama carbón mineral, ¿no? A la hulla mineral. Entonces siempre hay esa disputa de decir, no, es que es orgánico o así, pero en general se acepta de que no tiene enlaces carbono-hidrógeno, entonces el carbón mineral es un mineral. Ujú. Y el último que ya habíamos analizado, y yo creo que eso lo pueden seguir fácilmente, el cuarzo, ¿qué es? Sí, es un mineral. Sí es un mineral. Periódicamente se ocurre naturalmente, tiene una fórmula química definida, y hasta se ve aquí cómo tiene cortes. Y esos cortes, que aquí en el filo, nos dice que hay planos. Ajá. En algunos materiales no se ve, eso no quiere decir que no sea. Por ejemplo, en el carbono, pero puede ser porque hay muchos granos de frontera, o sea, muchos pedacitos ordenados, y en forma grande no se ve que estén ordenados. Entonces, tipos de minerales, pues generalmente se clasifican con alguna familia grande. Por ejemplo, los silicatos, hay muchos silicatos. En el suelo, así agarras un puñado de tierra y eso está formado por silicatos. El cemento tiene muchos silicatos. El cemento que está en sus casas, los ladrillos, tienen muchos silicatos. Óxidos, sulfatos, fosfatos, calcógenos, halogenuros. Ahí no puse calcógenos, se me olvidó. Con hierro, por ejemplo, algunos comunes son la hematita, la magnetita. Y aquí en nuestros tres últimos, quiero aclarar que en minerales empieza a haber muchos nombres que son tradicionales. Por ejemplo, al óxido de aluminio, que es el último, se le conoce como corundum, es una forma de llamarlo, y en sí es un óxido de aluminio. Además, cuando la estructura cambia, puede ser la misma fórmula química, pero la estructura cambia,
es muy probable que el nombre tradicional cambie también. Y después ocurre también de que hay estados de oxidación demasiado complicados, que yo creo que eso lo vamos a ver hoy o la siguiente clase. Son estados de oxidación demasiado complicados y eso evita que pueda existir una nomenclatura tradicional que ocurre en los líquidos o en elementos en solución o compuestos en solución. En compuestos en solución es muy común decir, pues este es hipocloroso, hipoclorito, hiperclórico, y así sucesivamente según el estado de oxidación. Pero vamos a ver que en estado sólido, debido a que los átomos tienen menor movilidad, pueden tener estados de oxidación fraccionarios. Y esos estados de oxidación fraccionarios evitan que pueda tener un nombre con una nomenclatura estándar. A ver, este compuesto que se llama hematita, ¿me pueden decir cuál es el estado de oxidación del hierro? Tres más. Tres más. ¿Tres más? 3 más. Este que se llama magnetita, ¿cuál es el estado de oxidación del hierro? ¿4 más? ¿4 más? 2 más, ¿no? 2 más. Claro, dos más, ¿no? Dos más. 2 más. ¿Seguro? 8 tercios. Es fraccionario, ¿no? 8 tercios, ¿no? Ajá, 8 tercios. 8 tercios. ¿Cuántos 8 tercios? Si tenemos 3 mol de hierro, serían 8. 2.66. 2.66. Entonces ahí hay algo muy raro para ustedes que no han trabajado en estado sólido y que han estado trabajando con soluciones. Y hasta la fecha todo les había parecido números enteros. Y ahorita resulta que la magnetita, que es un mineral muy común, que de hecho se hacen imanes, o se hacían imanes con ese material hace mucho tiempo, ahora resulta que ese tiene algo raro, porque no es ni 2 más ni 3 más. Entonces eso vamos a ver por qué pasa, por qué en el estado sólido ocurre este tipo de situaciones, y eso también lo hace un poquito más complejo. ¿Todos se dan cuenta que no es ni 3 más ni 2 más? ¿Ya a todos les quedó claro cómo sacar el estado de oxidación? ¿Hay alguien que tenga duda? ¿Puede hablar ahora o callar para siempre? No, no es cierto, no necesitan callar para siempre, pero ahorita es el momento de decir. ¿Todos les queda claro que no es ni 2 más ni 3 más en la magnetita? Profe, perdón, pero eso es por lo que vemos en la tabla periódica de cuáles estados de oxidación sí se pueden y cuáles no. No entiendo tu pregunta bien. ¿Lo acabamos de ver o lo vieron en otra clase, te refieres? ¿O? Me refiero a que si venimos con lo que ya sabíamos, podríamos haber pensado que el estado de oxidación era 4 más. No. Del hierro. No. A ver si dices que es 4 más. 4 por 3 son 12. Sí. Y del oxígeno son 4 por 2, son 8, entonces no balancea. Ok, eso es lo que nos impide llegar a esa conclusión. Ajá, tiene que ser eléctricamente neutro. A ver, el estado de oxidación del oxígeno son 2 menos. Siempre es 2 menos, ok. ¿Por 4 cuánto es? 4 por 2, ¿no? Ajá. 8 menos. 8 menos. Entonces quiere decir que el hierro tiene que, con 3 átomos de hierro, tienes que suplir eso carga 8 menos. Ah, claro. Ya. Perfecto, sí. O sea, tiene que haber 8 cargas positivas distribuidas en 3 átomos de hierro. Lo que quiere decir Ok, sí. que cada átomo de hierro
no tiene un estado de oxidación de 2 ni de 3, no puede ser ni 2 ni 3, mucho menos 1 o 4. Sí, es verdad, sí. Gracias. De nada. Entonces, eso no quiere decir, en este caso, que el hierro tenga electrones fraccionarios, o sea, que haya pedazos de electrón en cada átomo. Eso no es lo que estamos tratando de decir. Lo que sucede es que hay 3 átomos de hierro y esa carga de 2.66 está distribuida entre los 3. Y vamos a ver más adelante que se necesita una celda unitaria donde hay muchos tipos de hierro y algunos hierros son 2 más y algunos hierros son 3 más. Si queremos distribuirlo en forma localizada esa carga. Al ser algunos 2 más y algunos 3 más, tienen que formar un total de carga de 2.66, que son 8 tercios. Al formar esa en conjunto, forman un promedio de carga de 2.66, pero no estamos diciendo que haya átomos electrones fraccionarios. ¿Queda claro más o menos ahorita por qué la magnetita tiene ese valor? Pues sí, Sí. hay que buscar que sea neutro y pues eso es la fracción que lo cumple. Ok. ¿Por qué en solución no tenemos estas combinaciones? Cuando está en solución no tenemos combinaciones de hierro 2 más con hierro 3 más y aquí aparentemente es la primera vez que les aparece algo así. ¿Por qué en solución no ocurre eso? Porque no están tan pegados. No están tan pegados. A ver, alguien más que quiera decirnos por qué no ocurre en solución. En solución, los átomos se van moviendo de un lado a otro y cuando un átomo de hierro 2 más se encuentra otro átomo de hierro 3 más, lo más lógico es que haya una transferencia electrónica hasta que todos queden nivelados. Todos los átomos de hierro queden en un estado de oxidación y se oxiden con el agua o se oxiden con el oxígeno que anda en el ambiente y queden en un estado de oxidación uniforme. Pero en el estado sólido no. Los átomos de hierro no migran o migran muy lentamente, tienen muy poquita movilidad a encontrarse con otros átomos de hierro y con los otros átomos de oxígeno que estén en la superficie, que andan afuera del material. Imagínense un cubito de magnetita. El átomo que está hasta adentro le va a tomar miles de años llegar a la superficie, migrando. Entonces los átomos se mueven mucho menos. Sí se mueven, de hecho, pero se mueven mucho menos los átomos de hierro. Y entonces esos átomos de hierro pueden tener un estado de oxidación diferente entre sí porque no se encuentran, no se ven y hay algunos átomos equilibrando esa carga, en este caso los átomos de oxígeno. Y la carga sigue siendo eléctricamente neutra, la carga total. ¿Dudas de esto de las cargas? No, profe. No. Ok, vamos a ver ahora otro material que es periódico. Entonces el grafeno, espero que lo hayan escuchado, es un material muy famoso ahora. De hecho, en el 2007, creo que fue en el 2007, otorgaron un premio Nobel a las personas que lograron, ese fue en, ¿qué universidad? En Manchester.
y le dieron un premio Nobel a los investigadores que obtuvieron grafeno por primera vez, hicieron varios estudios de grafeno, o sea, es muy, muy relevante. Hay ahora también otros estudios electrónicos acerca del grafeno, debido a que ya se puede sintetizar o ya se puede obtener. Entonces el grafeno son, como les dije, son capas de carbono, son monocapas de hecho, o sea, es de un solo átomo de carbono que se encuentran organizadas de forma periódica. El arreglo que tiene es un arreglo hexagonal como el que se ve en la figura, ese es grafeno, son átomos de carbono enlazados y así periódicamente hasta de forma infinita. Ese es un grafeno. El grafito son muchas capitas. Y el diamante, vamos a ver, pues no puse la imagen, pero aquí se me hace que aquí tengo una imagen, voy a abrirla. Sí la tengo, déjenla. Siguen siendo capaces de ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. El diamante está arreglado en 3 dimensiones. Entonces, este cubo que está aquí, que es una línea continua, a eso se le llama la celda unitaria. La celda unitaria es la forma de reducir el material en su mínima expresión y que sea reproducible. Entonces, todo lo que está dentro del cubo nos permite reproducir el material. Entonces, el diamante tiene en cada esquina un átomo de carbono. Ajá. Ubiquen que en cada esquina hay un átomo de carbono. En cada cara del cubo hay otro átomo de carbono. Ajá. ¿Lo notan? ¿Notan que en cada cara del cubo hay un átomo de carbono? A ver, para empezar, ¿notan que en cada esquina hay un átomo de carbono? Sí. Sí. ¿Notan que en cada cara también hay un átomo de carbono? Sí. ¿Sí? Ok. Pero además hay otros átomos de carbono que están en otras posiciones. Y aquí en el interior forma también una como estructura, como la mitad de un cubo. Ajá. Pero mi intención ahorita de mostrarles es que el diamante tiene una estructura con enlaces en 3 dimensiones. Y el grafeno nada más en 2 dimensiones. Entonces este compuesto se le llama laminar al grafeno y al diamante en 3 dimensiones. Lo único que existe de diferente entre ellos es la estructura. La composición química es la misma, pero la estructura le da propiedades muy, muy, muy diferentes. Y eso vamos a tratar de enfatizarlo en este curso, porque lo que vamos a ver es cómo describir las estructuras y ya después cómo analizarlas, cómo determinarlas. Pero vemos que la estructura es muy, muy importante para darle las propiedades físicas y químicas y electrónicas. Bueno, la siguiente no lo vamos a ver, eso después lo vemos. Entonces vamos a hacer hoy un ejercicio que les voy a explicar de qué se trata. Faltan 25 minutos para que la clase termine. Y esto lo van a subir a la plataforma Moodle. Todavía no está funcionando bien, se está atorando, como que está muy lenta. Entonces, por favor inscríbanse los que faltan. Háganlo en su cuaderno y cuando esté listo yo les aviso y ya la suben ahí. Entonces, lo primero que hay que hacer, apunten ahí, hagan sus notas. Lo primero que hay que hacer es instalar el programa que acabo yo de abrir. Este programa se llama Vesta con V. Aquí está el nombre. VESTA. Vesta. Lo bajan de la página del desarrollador, se llama MoMA, en Japón. Trabaja en el NIMS.
Entonces pongan ahí Vesta y vean que tiene que ver algo de cristalografía. Vesta, cristalografía o cristalográfico. Cristal, escriban. Y ahí van a encontrar, es gratuito, no hay que pagar nada, ni si ven una página rara con virus, ahí no es. Es una página de un museo, de hecho. Entonces, lo primero que tienen que hacer es descargarla. Luego, yo les voy a poner en el Moodle. Sé que está lento, pero sí pueden entrar y descargarlo. No necesitan hacer gran cosa. Este archivo se llama CIF. El archivo CIF trae mucha información de los cristales. CIF es Crystallographic Information File. Entonces van a descargar este archivo CIF y van a contar. Este es del cloruro de sodio. ¿Cuántos átomos de cloro? Aquí en Object, aquí pueden ver qué es sodio y qué son cloros. ¿Cuántos átomos de sodio hay dentro de este cubo? Yo le puse aquí utilidades, objetos, propiedades general, y le puse que la línea del cubo fuera más delgada para que se viera, porque normalmente viene uno. Y uno no se ve, está muy delgado. Le puse 20 para que los enlaces ahí no lo enmascaren. Entonces, ¿cuántos átomos de sodio hay dentro? Van a contar. Después, ¿cuántos átomos de cloro hay dentro? Vamos a hacer el ejercicio aquí todos juntos y el resto lo continúan haciendo ustedes. A ver, ¿cuántos átomos de cloro hay dentro del cubo? ¿Uno? Dijo cloro, ¿verdad? Perdón, de sodio, de los amarillos, perdón. 14. ¿No son 8, profe? A ver, ya tenemos opciones. Alguien nos dice que 8. Otras opciones. Yo conté 5. 5, Yo conté 6. 6. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 5 también. A ver, vamos a ver cómo le estamos haciendo. Primero que nada, los átomos, ¿cuántos átomos hay en las esquinas del cubo de sodio? 1. 2. ¿No ayuda la imagen? A ver, vamos a... ¿saben qué? Son 2, ¿no? Porque son 8 en cada esquina. Sería 1, ¿no? Cuarto, ¿no? Denme un segundo. A ver, les dejo la imagen y voy a utilizar otro método porque creo que no están visualizando bien. Igual y tiene demasiados átomos ahí, entonces a lo mejor no ayuda. La pregunta es, ¿cuántos átomos de sodio hay en todo el cubo? Sí. ¿Son 14? 14. 4. 4. A ver, quiero hacerles otra aclaración. Si se fijan aquí en la orilla, esta esfera no está completamente dentro del cubo. Lo que está dentro del cubo, ¿cuánto es de esa esfera? ¿Un cuarto? Un octavo. Ah, sí, un octavo. ¿Cierto? Y en esta esfera sucede lo mismo. Dentro del cubo no está dentro toda la esfera. ¿Cuánto está dentro? Un octavo. Un octavo. A ver, entonces, ahora ya sabiendo eso, ¿pueden intentarlo de nuevo? Ahora vamos a ver.
4. A ver, ¿quién da más? Profe, ¿por qué es un octavo? A ver, voy a dibujarlo con otro método. Lo voy a hacer aquí con... En total serían 4 átomos. Vamos a verlo desde arriba, así. Sí, yo también conté 4, profe. Se ve así, ¿cierto? Si ustedes ven... desde arriba, los átomos se ven así. ¿Sí? Dentro de este cubo, solamente hay una sección que está dentro. Si lo vemos en 2 dimensiones, es un cuarto. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a la imagen que simula 3D. Si lo vemos desde un lado, así, desde acá arriba, que es la que yo dibujé del otro lado, en las esquinas son esta y esta, solamente hay un cuarto, se ve desde 2 dimensiones. Pero resulta que si yo la giro así, también vemos que dentro de este átomo nada más está la mitad dentro del cuarto. Entonces, primero que nada, ¿cuánto hay de cada esfera? ¿Cuánto hay dentro del cubo? Dentro de cada esfera. Esquinas es un octavo. Un cuarto, ¿no? ¿Un cuarto? Pero, a ver, vamos a hacer, primero quiero saber, sondear que... necesito ver el chat aquí, cómo se abre. Participants chats. A ver, alguien mande un mensaje en el chat para yo ver la ventana, como tiene un chorro de ventanas esto. ¿Alguien puede mandar algún mensaje en el chat? A ver, quiero que me digan, los que son un cuarto, escriban un cuarto en el chat, y los que piensan que es un octavo, escriban un octavo. Nada más de cuánto está la pregunta es, de esta esfera, ¿cuánto está dentro del cubo que vemos? Esa es la pregunta. Si me dicen un cuarto, pongan un cuarto, y si piensan que es un octavo, pongan un octavo. O sea, quiero sondear. Pero la cosa es que yo no veo el chat. Aquí está. Ok, la mayoría piensa que es un octavo. Y alguien piensa que es un cuarto y un medio. A ver, entonces, a ver, Alicia, ¿puedes prender tu micrófono, por favor? Sí. Y ahorita Leticia, espero que también se le aclare. A ver, ¿cómo piensas que es un cuarto? Vamos a ver. Es que yo lo estoy viendo con respecto al área que está dentro del cubo. Ajá, Entonces, no el área, el volumen. el volumen. Entonces, de los vértices, si tenemos el círculo, nada más veo como que un cuarto pertenece a lo que está dentro del cubo. Correcto. De un círculo en 2 dimensiones, como yo lo dibujé en esta imagen, solamente un cuarto está dentro. Correcto. Ajá. Eso es correcto. ¿Sí? Sí. Hasta ahí vamos bien. Ahora, si lo vemos en 2 dimensiones, si lo vemos así, es el mismo dibujito que yo hice. Sí. Solamente
Un cuarto está dentro. Correcto, eso está muy bien. Ahora, no pierdas tu vista de esta esfera que estoy aquí donde está el mouse. Ujú. Si yo la muevo, la voy a empezar a mover gradualmente, así, la estoy rotando en C, Ah, sí, sí, sí. ajá, y la voy a terminar de rotar hasta que quede, no quité mi mouse de ahí y sigue siendo la misma esfera, Ajá. ajá. Si te das cuenta, ahora esta mitad que está aquí, está fuera del cubo. Mira, la voy a poner como estaba, Ajá, ajá, sí, sí. ajá. Solamente un cuarto está adentro, como dices, como la ves así. Pero un Ujú. cuarto y la mitad está adentro, o sea, hacia el fondo, y la otra mitad de esa esfera está viendo hacia nosotros, Sí. ¿sí? Entonces, ¿cuánto sería la mitad de un cuarto? Un octavo. Un octavo. Entonces, Ah, te queda, ahora la voy a poner, la voy a girar así. Te queda claro que este pedacito que está aquí, lo voy a poner así, nada más ubica de todas las figuras, solamente ubica tu visión en esta esfera. ujú. Entonces, aquí, este pedacito que está dentro es un octavo. Y si tú multiplicas un octavo y luego por 4, te va a formar solamente el total de la esfera de aquí, de la capa de arriba, la pura mitad. Un Ujú. octavo por 4. Y luego abajo hay otra vez un octavo por 4. Y ya te forma la esfera total. Ah, ya, ya. Leticia y Alicia, ¿les queda claro por qué es un octavo? Sí, ya, mucho mejor. Sí, gracias. Ok. ¿Hay alguien más que aún no entienda por qué es un octavo? Ok, bueno, me alegro que estés. Si les da pena preguntar, después me preguntan, no hay ningún problema. Ok. Ahora, entonces, cada esfera que está en la esquina aporta un octavo. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Y Sí. cuántas esferas Sí, tenemos en la esquina? 4. 8. 8. Bueno, 8. 4 abajo y 4 arriba. 8 porque es un cubo, entonces son 8. Por un octavo, ¿cuánto es? Vamos a escribirlo acá. 1. 1. Entonces, esferas es igual a un octavo por 8. Más, ¿cuántas esferas hay que están a la mitad de la cara? 6. 6. ¿Cuánto aporta cada esfera que está a la mitad de la cara a ese cubo? ¿Cuánto está Medio. dentro? Un Un medio. medio. Un medio. Entonces tenemos un medio por 6. Más un medio por 6. ¿Hay alguna otra esfera de sodio que se encuentre dentro del cubo, aparte de las que ya contamos, las que están en las esquinas y las que están en cada cara? No, ya no. ¿Ya no? Ok. Si ahorita no lo ven porque hay un lag o algo en la transmisión, por favor, por eso tienen que instalar este programa y verlo ustedes en su casa con calma y mover. Yo les voy a dar el archivo, nada más lo arrastran ahí y lo sueltan y ya. Ajá, entonces el sodio que están aquí en las orillas son un medio y en las esquinas un octavo. Entonces, ¿cuántos átomos de sodio hay? 4. 4. En total, esto nos da 4 para el sodio. Para el cloro, ¿cuántas hay?
¿Cuántas hay de cloro? Cuatro también. A ver qué opinan los demás. Sí, 4. 4. 4. ¿Cuánto aporta cada esfera que está aquí de las verdes? Un cuarto. Un cuarto. ¿Y cuántas esferas hay en esa situación? 4. No, a ver. Bueno, o sea, Hay 12. Son 10 totales, ¿no? a ver, aquí hay una. En cada cara hay 1, 2, 3 y 4. En cada cara. Ajá. Y cada una aporta un cuarto. Ahora podemos ver la cara de hasta abajo si quieren. Otras 4. Y en medio hay otras 4. Entonces, en total, vamos a hacer esto. Este ejercicio 12. está más difícil para el cloro. Ese es el objetivo. Instalan el programa. Si no pueden instalarlo, a lo mejor estoy exigiendo mucho, a lo mejor no tienen internet o no tienen computadora y lo están viendo solamente en una tablet, no se puede instalar en una tablet. Les voy a hacer ahorita el dibujo de cómo se ve. Entonces lo único que tienen que reproducir ustedes en su casa después es este dibujo y hacer las cuentas. Ajá, entonces... entonces, los amarillos son los sodios. Y en cada cara entonces vamos a escribirle aquí. Sodio, y hay uno en cada cara. Y uno en cada esquina. ¿Ok? Entonces, por favor, instalen el programa para que ustedes lo vean con calma en su casa. Y para el caso del cloro, hay uno en medio de cada arista, entre cada vértice. ¿Ok? Entonces, para el sodio, para el cloro, hay uno
entre cada arista. ¿Ok? Entonces la tarea es contar cuántos átomos de sodio hay. Contar cuántos átomos de cloro hay. Ya vimos cómo contar los átomos de sodio. Ahora hay que ver cómo contar los átomos de cloro. Oiga, profe, ¿Sí? ¿no falta un átomo de cloro en medio del cubo? Ah, sí, ¿no? Creo que sí. Vamos a verlo acá. Porque si no estaría muy vacío. Ajá. Es este que está aquí. Ujú. Y más un átomo en el centro del cubo. Ok, aquí vamos a ponerlo. Ahí está. Entonces descargan el programa. Les pongo este archivo que se llama CIF. Nada más lo arrastran y va a abrir ese archivo. Lo arrastran y ya. Y les va a abrir. Ya que tengan eso, les voy a dar una distancia. La distancia que existe entre vértice y vértice, en este caso, aquí, ese es A, se le llama como parámetro de red. Para el cloruro de sodio es 5.6850 angstroms. Problema, calcular la densidad. Del cloruro de sodio. En unidades de gramo por centímetro cúbico. Paso 1, obtener cuántos átomos de sodio hay. Paso 2, obtener cuántos cloros hay. O sea, tienen que hacer este cálculo como lo hicimos aquí arriba. 1/8 por 8, 1/2 por 6. Ajá. Para saber cuánto hay efectivamente dentro del cubo. Y después hay que pensar qué es la densidad. ¿Alguien me dice qué es la densidad? La masa que hay por unidad de volumen. Más entre volumen. ¿Cómo van a sacar el volumen de un cubo? Lado por lado por lado. ¿Cómo sacan la masa? En este caso, ¿cómo van a sacar lo que está dentro del cubo? Pues de cada átomo. Exacto. Las masas molares. Ok, entonces, calcular la densidad del cloruro de sodio. ¿Listo? Voy a poner la tarea en Moodle. Sé que está bien lento ahorita. Lo que van a hacer es que la hacen en su cuaderno y le toman una foto y la suben y hay una parte al procedimiento. Y luego hay un apartado donde va a venir para poner el resultado numérico. Entonces ponen ahí el resultado numérico. No se desesperen. En dado caso de que no puedan cargarlo, pues me avisan. Pero de preferencia cárguenlo el día de mañana porque hoy siga mal. Pero sigue muy lento. O sea, sí se puede entrar, pero sigue muy lento. Si de plano no se puede, me avisan. Ahí me avisan por el Telegram. Bueno, eso es todo por la clase de hoy. Nos vemos el día miércoles. ¿Cuándo hay que entregar la tarea? ¿Hoy? No,